La historia de la humanidad es, en gran medida, la historia de sus preguntas. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha buscado comprender su lugar en el mundo, el sentido de su existencia y los límites de su libertad. Hoy, en pleno siglo XXI, la irrupción de la tecnología digital y la inteligencia artificial nos enfrenta a una pregunta crucial. ¿Sigue siendo libre el ser humano en la era digital? En este documental proponemos un viaje a través del tiempo y del pensamiento, explorando cómo distintas corrientes filosóficas han abordado la libertad humana en la realidad digital que habitamos. Antes de la filosofía, el ser humano explicaba el mundo a través de mitos, relatos mágicos y creencias religiosas. Este saber prefilosófico, presente en todas las culturas originarias, respondía a la necesidad de dar sentido a lo desconocido y de establecer un orden en el caos. Con la llegada de la modernidad, la confianza en la razón se convierte en el eje de pensamiento filosófico. El racionalismo, representado por René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz, sostiene que el conocimiento verdadero solo puede alcanzarse a través de la razón, independientemente de la experiencia sensible. Descartes, en su célebre discurso del método, propone la duda metódica como camino hacia la certeza. Pienso, luego existo. Para los racionalistas, la libertad humana reside en la capacidad de pensar por sí mismo, de no dejarse arrastrar por prejuicios o pasiones. La autonomía es, ante todo, autonomía de la razón. El dualismo cartesiano, la distinción entre res cogitans, mente, y res extensa, materia, refuerza la idea de que el ser humano, como ser pensante, puede emanciparse de las determinaciones externas y construir su propio destino. Sin embargo, esta confianza en la razón será puesta a prueba por las corrientes posteriores, que señalarán sus límites y ambigüedades. En contraposición al racionalismo, el empirismo, con John Locke, George Berkeley y David Hume como principales exponentes, afirma que todo conocimiento proviene de la experiencia sensible. La mente para Locke es una tabula rasa al nacer y solo a través de la interacción con el mundo se va llenando de ideas. Hume lleva el escepticismo empirista al extremo, cuestionando la existencia de ideas innatas, la causalidad y la identidad personal. Para él, la libertad es una ilusión. Si no se reconoce la influencia de las costumbres, los hábitos y las impresiones sensibles en nuestras decisiones, la autonomía entonces se ve relativizada. Somos libres en la medida en que podemos reflexionar sobre nuestras experiencias, pero estamos condicionados por ellas. El idealismo, especialmente en su versión alemana, plantea que la realidad no es algo dado, sino una construcción de la mente o del espíritu. Que para Kant, la libertad es la capacidad de actuar según leyes que uno mismo se da o se autoimpone, es decir, la autonomía moral. La razón práctica, más que la teórica, es el fundamento de la dignidad humana. Hegel, por su parte, desarrolla la idea de la libertad como una realización del espíritu en la historia, a través de un proceso dialéctico de tesis, síntesis y antítesis. Ahora entrando un poco en lo que sería el materialismo, en sus diversas formas que tiene sostiene que la realidad está compuesta fundamentalmente por materia y que las ideas, la conciencia y la cultura son productos de las condiciones materiales de esta existencia. Desde esta perspectiva, podemos concluir que la libertad no es una abstracción, sino una posibilidad concreta que depende de las relaciones económicas, sociales y políticas. La alineación, la explotación y la desigualdad limitan la autonomía individual y colectiva. Por su lado, la emancipación para el materialismo marxista solo puede alcanzarse mediante la transformación de las estructuras materiales que coinciden en la vida humana. Ahora yéndonos más o menos por el lado del existencialismo, que es una corriente filosófica que data del siglo XX, pone en el centro la existencia individual, la libertad y la responsabilidad personal. Para Sartre, la existencia precede a la esencia, es decir, no hay naturaleza humana dada, sino que cada persona se define por sus elecciones y acciones. La libertad es absoluta, pero también aungizante, pero implica la responsabilidad total sobre uno mismo y sobre los demás. La mala fe, es decir, el autoengaño, la evasión de la libertad, es una tentación constante en una sociedad que ofrece roles, normas y excusas para no elegir auténticamente. El positivismo confía
en la capacidad de la ciencia para prever y controlar los fenómenos, incluyendo los sociales. Sin embargo, puede derivar en una visión determinista y tecnocrática, donde la libertad individual queda subordinada a las leyes objetivas y la planificación racional. La autonomía en este marco se puede redefinir como adaptación a las exigencias del progreso y la eficiencia. El constructivismo, pues desarrollado por autores como Jean Piaget, Lev Vygotsky, pues sostiene que el conocimiento no es una copia pasiva ya de la realidad, sino que pues es una construcción activa del sujeto en interacción con todo su entorno y con los demás que le rodea. La verdad es que este enfoque es simple, pues relativa, contextual y negociada socialmente. Pues la inteligencia artificial, al automatizar todos los procesos de decisión que nosotros podemos llevar, pues puede facilitar la vida cotidiana, sí, pero pues también pues puede desplazar la responsabilidad y el control desde los individuos. Bueno, pienso yo que la gobernanza de la inteligencia artificial, pues según investigaciones recientes, pues debe incorporar algunos mecanismos para poder proteger su autonomía voluntaria, y garantizar la transparencia y permitir la intervención humana en decisiones críticas. Como equipo creemos que la libertad no es solo la ausencia de coacción, sino la capacidad de pensar, elegir y actuar de acuerdo con nuestros valores. En diálogo con los demás y con conciencia de las consecuencias, la era digital nos desafía a reinventar la libertad, a defenderla frente a las nuevas formas de poder y a construir juntos un futuro donde la tecnología sea aliada, no enemiga, de la dignidad humana.